Hola a todos, bienvenidos de nuevo a El Camino, tu espacio para profundizar en la palabra de Dios y en el poder transformador del Espíritu Santo en la Iglesia primitiva. Hoy nos adentramos en un capítulo crucial y desafiante, Hechos capítulo 5. Aquí veremos cómo la Iglesia primitiva experimenta tanto la disciplina interna más severa como la manifestación del poder de Dios más asombrosa. Es un capítulo lleno de contrastes, desde el juicio divino sobre la hipocresía hasta la valentía inquebrantable de los apóstoles frente a la persecución. Prepárate para descubrir qué sucede cuando el Espíritu Santo actúa sin barreras, trayendo tanto temor reverente como un crecimiento explosivo. Acompáñanos a descubrirlo. Imagina por un momento una fortaleza inexpugnable. Los ejércitos enemigos la han bombardeado desde todos los frentes. Han intentado derribar sus muros con arietes y fuego, pero la fortaleza se mantiene en pie, más fuerte que nunca. Sin embargo, al darse cuenta de que no puede destruir los muros desde afuera, el enemigo cambia su estrategia. Decide infiltrarse. Se disfraza, se cuela por la puerta trasera y busca envenenar el agua de la ciudad desde adentro. Esta es, mis amados hermanos, exactamente la dinámica espiritual que contemplamos hoy. Nos reunimos hoy bajo la gracia del Señor. Debemos entender que el adversario de nuestras almas no descansa. El capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles constituye una coyuntura teológica, histórica y eclesiológica fundamental en la narrativa de la Iglesia primitiva, marcando una transición profunda en la experiencia de la comunidad cristiana. Para entender este pasaje, debemos mirar lo que venía ocurriendo. Hasta ahora el diablo había intentado destruir a la Iglesia desde afuera mediante persecución, cárcel y amenazas en el capítulo 4. Como esa estrategia no funcionó y al contrario, la Iglesia oró y creció, en el capítulo 5 el enemigo cambia de táctica e intenta destruir a la Iglesia desde adentro a través de la hipocresía y la corrupción. La incipiente asamblea de creyentes que había experimentado un derramamiento sin precedentes del Espíritu Santo, manifestando una unidad comunitaria notable, se enfrenta repentinamente a esta cruda realidad. Desde una perspectiva hermenéutica, este texto trasciende el mero registro histórico para erigirse como un tratado normativo. La soberanía absoluta de Dios preserva a su Iglesia a través de una pureza radical, otorgándole un poder Un hombre incontenible llamado para resistir Ananías, toda con su oposición esposa externa Safira, y también produciendo un vendió gozo una triunfante propiedad. en medio del sufrimiento. En complicidad con su esposa, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. «Dime», le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? «Sí», dijo ella, «por tal precio». ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. «Mira, los que sepultaron a tu esposo están a la puerta, y ahora te llevarán a ti». En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes, y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. El texto comienza con un contraste abrupto y deliberado. Lucas coloca esta historia justo después del ejemplo luminoso de generosidad sacrificial de José, llamado Bernabé, introduciendo un pero melancólico que revela que la iglesia visible contiene elementos de hipocresía. Bernabé vendió todo y lo dio motivado por un amor sincero, mientras que Ananías y Safira vendieron una propiedad y retuvieron una parte buscando prestigio espiritual y vanidad. Ananías, cuyo nombre significa Jehová es misericordioso,
y Safira, que significa hermosa, protagonizan una tragedia que contrasta con sus propias identidades. Para comprender la magnitud de esto, debemos entender que el Imperio Romano operaba bajo un sistema estricto de patronazgo y clientelismo. Los individuos adinerados distribuían bienes a los menos afortunados para acumular estatus público, gloria personal y poder político. El pecado de Ananías y Safira consistió en intentar operar bajo estas reglas del sistema romano mientras fingían someterse a la economía del reino de Dios. Buscaban el prestigio que Bernabé había recibido, pero intentaron adquirirlo a un bajo costo. Es fundamental aclarar que el pecado no fue retener el dinero. Pedro reconoce explícitamente el derecho soberano de Ananías sobre su propiedad, tanto antes como después de la transacción. En la Iglesia primitiva no había comunismo obligatorio, y la propiedad privada existía. Ananías podía haberse quedado con el 100% o el 50% y decirlo honestamente. El núcleo de la atrocidad moral fue la piedad fingida, la presunción arrogante y el intento deliberado de engañar a la omnisciencia divina. Querían la fama de Bernabé sin su sacrificio. Pedro formula aquí una ecuación innegable. Mentir al Espíritu Santo equivale a mentir a Dios, estableciendo de manera dogmática la consustancialidad del Espíritu y su personalidad consciente. Una fuerza impersonal no puede ser objeto de una mentira ni posee intelecto para ser engañada. El texto griego utiliza el verbo nosphizomai para describir la acción de sustraer o retener. Esta lección léxica establece una conexión intertextual ineludible con la historia de Acán en Josué 7, siendo la misma palabra utilizada en la Septuaginta. Como observa F. F. Bruce, la historia de Ananías es para Hechos lo que la historia de Acán es para Josué. Ambos eventos funcionan como advertencias fundacionales al inicio de una nueva dispensación. El juicio de Dios es severo. Lucas usa el verbo exucho, que significa exhalar el alma, un término reservado en el canon exclusivamente para juicios divinos, repentinos y letales. El reformador Juan Calvino desglosa los males dentro de este pecado. El desprecio flagrante a la majestad de Dios. El fraude sacrílego al robar lo consagrado. La vanidad de buscar aplausos humanos por encima de la aprobación divina. La incredulidad al no confiar en que Dios supliría sus necesidades. La corrupción de un orden eclesiástico santo. Como expresa el teólogo John Stott, Dios no está dispuesto a jugar a la Iglesia con su pueblo. Matthew Henry llama esto un milagro de juicio, necesario para que la Iglesia comprendiera que Dios debe ser tanto amado como temido. El resultado fue que un gran temor vino sobre toda la Iglesia, siendo esta la primera vez que se usa la palabra eclesia en Hechos, vinculando la identidad de la Iglesia con la pureza moral. Hermanos, imaginemos un vaso de agua cristalina y pura, lista para saciar la sed. Si yo tomo una sola gota de cianuro y la dejo caer en ese vaso, el agua no cambia de color. Sigue luciendo hermosa y refrescante por fuera, pero su naturaleza interna se ha vuelto letal. Así es la hipocresía en el cuerpo de Cristo. Ananías y Safira intentaron traer esa gota de veneno al torrente sanguíneo de una iglesia incipiente. Querían la etiqueta del discipulado radical sin pagar el precio en la cruz. ¿Estamos nosotros operando en la economía del reino o buscando la gloria del clientelismo humano? Este pasaje nos confronta brutalmente. Nos pregunta a cada uno: ¿tu vida de adoración, tu generosidad, tus oraciones dominicales son para el aplauso de los hombres o para la mirada escrutadora de Dios? Dios exige justicia, verdad y sinceridad genuina, rechazando cualquier intento de manipular la religión para fines carnales. No podemos pretender consagraciones totales cuando nuestros corazones retienen secretamente ídolos. La disciplina drástica de Dios busca preservar la pureza de la iglesia infantil y advertir contra la desobediencia pactal. Purifiquemos nuestro altar interno, porque este capítulo nos enseña que el Por medio peligro de más los grande apóstoles para la ocurrían iglesia muchas señales no y es la prodigios entre el persecución del pueblo, gobierno, y sino todos la los falta de creyentes se reunían de integridad común interna. acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que creían en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas.
El sumo sacerdote y todos sus partidarios, que pertenecían a la secta de los saduceos, se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. «Vayan», les dijo, «preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo sobre esta nueva vida». Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los líderes religiosos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel, no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad, y a los guardias firmes a las puertas, pero cuando abrimos, no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó: «Miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo». Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los llevaron ante el consejo y el sumo sacerdote reclamó: «Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre». «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres», respondieron Pedro y los demás apóstoles. «El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Dios lo exaltó a su derecha como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen». La narrativa de Lucas transita inmediatamente del lúgubre relato del juicio a una manifestación expansiva de poder espiritual. Lejos de diezmar a la comunidad, la severa disciplina resultó en una pureza interna que actuó como catalizador directo para el poder misional. La hermenéutica reformada sostiene el principio de que una iglesia pura es una iglesia poderosa. Los apóstoles hacían señales y prodigios en el pórtico de Salomón, desafiando audazmente las amenazas del Sanedrín. Se produjo una reacción sociológica paradójica. Por un lado, nadie superficial se atrevía a juntarse con ellos por el temor reverencial sembrado. Por otro lado, los que creían aumentaban en gran número. La santidad radical atrae magnéticamente a los elegidos mientras repele al hipócrita. La multitud sacaba a los enfermos a las calles con la esperanza de que la sombra de Pedro cayera sobre ellos. Esto no era superstición mágica. Era una fe explosiva en que la presencia de Dios era tan fuerte en Pedro que su mera proximidad traía sanidad. El éxito de la Iglesia provocó una reacción virulenta de la élite religiosa, llenando de celos a la secta de los saduceos. Para entender esto hay que observar al Sanedrín, compuesto por dos facciones principales: saduceos y fariseos. Los saduceos eran la aristocracia adinerada vinculada al Imperio Romano. Negaban categóricamente la vida después de la muerte, la resurrección física, y rechazaban dogmáticamente la existencia de ángeles o demonios. La predicación de la resurrección de Jesucristo destruía el pilar dogmático materialista de los saduceos y los acusaba de deicidio. Arrestan a los apóstoles y los ponen en la cárcel. Y aquí vemos la ironía divina. Puesto que los saduceos negaban la existencia de los ángeles, Dios emplea precisamente a un ángel para abrir las puertas de la prisión, ridiculizando la teología saducea. El ángel no les dice que se escondan, sino que vuelvan al templo a anunciar las palabras de esta vida, en griego, ta remata tes zoes tautes. Esta expresión subraya que el Evangelio no es un compendio de dogmas éticos, sino la comunicación de la vida eterna misma. Llevados nuevamente al Sanedrín, el sumo sacerdote los acusa de desobediencia civil y de querer echar sobre ellos la sangre de Jesús. Juan Calvino destaca la hipocresía del sumo sacerdote, quien meses antes había gritado: «Su sangre sea sobre nosotros», y ahora temía cobardemente las repercusiones de haber derramado sangre inocente. La respuesta de Pedro forja el axioma de la resistencia reformada. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque el creyente está llamado a someterse a las autoridades, toda autoridad humana es delegada.
Cuando un magistrado prohíbe lo que Dios ordena, ha abusado de su poder, y ante la majestuosidad de Cristo, esa autoridad humana se desvanece como el humo. Pedro lanza una ofensiva apologética, diciendo que mataron a Jesús colgándole en un madero, en griego, Silon. Al usar Silon en vez de cruz, estauros, Pedro invoca Deuteronomio 21, 22 a 23 para indicar que Cristo absorbió vicariamente la maldición. Luego declara que Dios exaltó a Jesús por príncipe, arquegos, el autor y pionero de la salvación, y salvador, soter, un título reservado celosamente para Yahvé y reclamado falsamente por los césares. Finalmente, Pedro presenta el doble testimonio inquebrantable que exigía la jurisprudencia del Antiguo Testamento. Ellos como testigos oculares y el Espíritu Santo como testigo divino. Piensen en intentar detener el amanecer con las manos. Puedes cerrar tus ventanas, puedes vendarte los ojos, puedes emitir leyes que declaren que el sol no existe, pero la luz irrumpirá con un poder absoluto e imparable. Así intentaban los líderes religiosos contener a la Iglesia de Cristo. Creían que una celda de máxima seguridad frenaría el avance del cielo, pero Dios utilizó un emisario celestial, una fuerza que ellos negaban filosóficamente, para demostrar que el Evangelio no conoce cadenas. Hermano y hermana, ¿a quién temes más? ¿Al rechazo social? ¿A la presión de tus superiores en el trabajo? ¿A las ideologías de este mundo? ¿O a Dios? La obediencia radical de los apóstoles nos recuerda que nuestra lealtad suprema le pertenece de forma exclusiva al señorío universal de Jesucristo. La sumisión humana jamás puede ser absoluta ni idolátrica. En tiempos donde la sociedad nos exige silenciar las palabras de esta vida, estamos llamados a volver a la escena, volver a la plaza pública. Los que oyeron se enojaron mucho de hombres y querían y mujeres matarlos. que saben que sirven al Pero un arquegos, fariseo llamado al gran Gamaliel, capitán de maestro de nuestra la ley salvación. muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo: «Hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres». Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres. Pero lo mataron, y todos sus seguidores se dispersaron, y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo, en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso lo soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas noticias de que Jesús es el Cristo. Al escuchar el testimonio irrebatible del Espíritu Santo, los líderes religiosos se enfurecieron y querían matarlos. Sin embargo, la soberanía de Dios interviene mediante la providencia histórica en la persona de Gamaliel. Gamaliel era un eminente doctor de la ley judía del partido fariseo, reverenciado por todo el pueblo, nieto del gran rabino Gilel y tutor erudito de Saulo de Tarso. A diferencia de los impulsivos saduceos, Gamaliel recomendaba extrema cautela, reconociendo la injerencia de la soberanía divina en la historia. Él apela a 2 ejemplos históricos, el movimiento de Teudas y el de Judas el Galileo. Aunque críticos como Flavio Josefo mencionan un Teudas décadas más tarde, lo que ha generado acusaciones de anacronismo contra Lucas, la apologética cristiana conservadora y eruditos como Norman Geisler demuestran concluyentemente que el Teudas citado por Gamaliel fue un rebelde menor anterior, mientras que el de Josefo operó en el año 44 después de Cristo, bajo el procurador Cuspio Fado. Judas el Galileo, por su parte, se levantó en los días del censo aproximadamente 6 después de Cristo y pereció. El argumento de Gamaliel es la prueba del tiempo. Si esta obra es de hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podrán destruirla y estarán luchando contra Dios. Teomaquia. El teólogo A. W. Pink
articula cómo Dios ejerce continuamente una influencia restrictiva sobre los hombres no regenerados para cumplir sus decretos. Dios utilizó la vasta erudición y el estatus social preeminente de un fariseo inconverso para poner freno a la ira asesina, demostrando que los magistrados impíos actúan como instrumentos pasivos de su propósito eterno. Aunque no los matan, los azotan cruelmente. El azote judicial judío no era una reprensión leve. Consistía en 39 latigazos, 40-1, basados en Deuteronomio 25:3. Este castigo brutal laceraba la espalda con látigos de cuero, causando un dolor agónico destinado a castrar psicológicamente a los apóstoles y estigmatizarlos públicamente. Pero la respuesta apostólica revierte todo paradigma. Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Esto forja las bases de la teología de la cruz. No era un estoicismo distante o masoquismo religioso. Fluía de una convicción teológica de estar identificados con Cristo. Experimentaron el cumplimiento de Mateo 5:11-12. Calvino articula que llevar la cruz de forma paciente constituye la parte cardinal de la abnegación cristiana. Padecer deshonra por el nombre, una reverente circunlocución para denotar la deidad de Jesús, era considerado la máxima medalla de honor espiritual. Ellos no cesaban de predicar, operando bajo la hermenéutica vivencial del Salmo 2. Comprendieron que la rebelión civil de los príncipes contra Jehová y su ungido no era un fracaso divino, sino un cumplimiento profético. La promesa consoladora del Salmo 2, donde el Señor se ríe y se burla de los fútiles planes humanos, les infundió una valentía inquebrantable y escatológica. Imaginemos un inmenso tablero de ajedrez donde el adversario cree estar moviendo las piezas maestras para hacer jaque mate. Trae gobernantes enojados, leyes prohibitivas y látigos lacerantes. Pero del otro lado está el gran arquitecto, el Dios Todopoderoso, quien con un simple movimiento del caballo usando un hombre como Gamaliel, desbarata toda la maquinaria enemiga. Dios no siempre cancela el golpe del látigo, pero sí transforma el dolor en una corona de gozo, haciéndole saber al mundo que las heridas de sus siervos son insignias de honor. Iglesia, ¿cómo interpretamos el sufrimiento por el Evangelio? El escarnio y la condena pública jamás deben ser albergados como excusa para la desmoralización lastimera o el abaratamiento conveniente del mensaje. No podemos quejarnos de la injusticia cuando el Señor nos llama a celebrar el privilegio de sufrir como nuestro Maestro. Frente a las agonías de un mundo opuesto a la gracia, nuestro dolor puede instituir una fuente insondable de gozo místico, una celebración doxológica alimentada por nuestra comunión con Cristo. Hemos trazado un recorrido monumental. Vimos que Dios limpia su iglesia desde adentro, demandando pureza y rechazando la piedad fingida de Ananías y Safira, demostrando que el Espíritu Santo guarda celosamente a su pueblo. Vimos cómo ese temor reverente desencadenó un poder incontenible, donde nada, ni cárceles de máxima seguridad, ni magistrados furiosos, puede detener el avance del Evangelio de Cristo. Y contemplamos asombrados cómo la prudencia y soberanía inescrutable de Dios orquesta los hilos de la historia a través de Gamaliel, dando a los creyentes el gozo escatológico para soportar azotes con cánticos de victoria. Hermanos, las fuerzas colosales de la tiranía externa y la seducción interna resultan impotentes frente al avance de una humilde congregación visible, si ésta se encuentra verdaderamente arraigada en la gracia y purificada escrupulosamente de sus ídolos. Hoy te llamo a rendir tus finanzas, tus agendas ocultas y tus motivaciones al escrutinio del Espíritu de Dios. Deja de buscar los aplausos de este mundo frágil y ríndete a la majestad de aquel que fue colgado en un madero por tu salvación. Levanta tu cabeza hoy ante la adversidad, pues tienes el honor incomparable de llevar la cruz de Cristo. Por último, te pido que me acompañes en oración. Ahí donde te encuentras, cierra tus ojos. Señor y Dios Todopoderoso, soberano del cosmos y capitán de nuestra salvación, hoy te pedimos que examines nuestros corazones. Límpianos del cáncer de la hipocresía, que jamás busquemos honra humana a costa de tu gloria. Llénanos de tu espíritu, de ese poder que sana y rompe cadenas. Danos la valentía irrenunciable para obedecerte a ti antes que a los hombres, y la gracia para que si llega el sufrimiento por causa de tu nombre, lo recibamos con un gozo inquebrantable.
A ti que te ríes de los interios que se desvanecen, sea la gloria por la eternidad. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Esperamos que este estudio de Hechos 5 haya sido de profunda bendición y confrontación para tu vida. Que la historia de Ananías y Safira nos recuerde la importancia de la integridad y que nuestra obediencia a Dios debe ser total, no parcial. Y que la valentía de los apóstoles ante el Sanedrín nos inspire a permanecer firmes en nuestra fe, incluso cuando el mundo nos presiona para callar. Si este vídeo ha edificado tu fe, te invitamos a darle un me gusta, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y compartir tus reflexiones en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Que la paz del Señor esté con todos ustedes.